Roberto Carlos Braga, conocido en todo el mundo simplemente como Roberto Carlos, es una de esas figuras que trascienden el tiempo, las generaciones y las fronteras culturales. Con más de 6 décadas de carrera, el cantante brasileño ha sido llamado el rey de la música latina, un ícono que supo conquistar a públicos de distintos continentes con su voz cálida, sus letras románticas y su capacidad de conectar con las emociones más íntimas del ser humano. Pero detrás del mito, detrás de los escenarios iluminados y de los millones de discos vendidos, también existe un hombre cargado de recuerdos, heridas y resentimientos que jamás cicatrizaron del todo. En el año en que cumplió 84 años, Roberto Carlos sorprendió al mundo entero con una confesión inesperada. Nombró públicamente a 5 personas a las que jamás podrá perdonar. No se trataba de un capricho tardío, ni de una salida mediática para recuperar titulares. Era más bien una especie de ajuste de cuentas con la historia personal, un acto de sinceridad brutal que dejó al descubierto cuánto pesan todavía ciertos episodios de su vida. Este primer busca sumergirse en el contexto de esa revelación, explorando no solo los nombres que el artista pronunció con voz quebrada y gesto solemne, sino también las raíces profundas de esos rencores, las circunstancias que los originaron y la manera en que moldearon la personalidad de un hombre aparentemente sereno, pero marcado por episodios de dolor, traición y pérdida. Infancia marcada por el accidente. Para entender la sensibilidad extrema de Roberto Carlos, hay que volver atrás a su infancia en Cachoeiro de Itapemirim, un pequeño municipio del estado de Espírito Santo, Brasil. Allí, cuando apenas tenía 6 años, un accidente ferroviario cambió su vida para siempre. Jugaba cerca de la línea del tren, cuando un descuido le costó la amputación de una pierna. Desde ese instante, su existencia quedó dividida en un antes y un después. El niño alegre se transformó en un chico retraído, víctima de burlas y miradas indiscretas. Ese trauma temprano sembró en él una mezcla de resiliencia y susceptibilidad. La primera lo impulsó a sobreponerse y buscar refugio en la música. La segunda lo acompañó como una sombra permanente, haciendo que cada traición o humillación posterior se grabara con más fuerza en su memoria. Cuando décadas después, Roberto Carlos enumeró a esos 5 nombres imborrables en su lista de imperdonables, muchos psicólogos y analistas culturales señalaron que aquel accidente infantil fue la raíz emocional que amplificó su sensibilidad. No se trataba simplemente de desacuerdos profesionales o desamores pasajeros. Eran heridas que, al igual que la cicatriz física de su pierna, dejaron una marca indeleble. El ascenso a la fama y las primeras traiciones. El inicio de su carrera estuvo ligado al movimiento conocido como Joven Guarda. En los años 60, cuando Roberto Carlos, junto a Erasmo Carlos y Wanderlea, revolucionó la música brasileña con un estilo juvenil que mezclaba el rock and roll con la bossa nova y la música popular. La fama llegó rápido, y con ella las luces del éxito, pero también la sombra de las primeras traiciones. Uno de los nombres que aparecería en su lista de imperdonables está directamente vinculado a esa etapa. Se trata de un productor musical que, según relató el propio Roberto, manipuló contratos y se quedó con gran parte de las ganancias de sus primeras giras internacionales. Para un joven que todavía luchaba por afianzar su carrera y que mantenía un fuerte sentido de la justicia, descubrir que alguien de confianza le robaba fue un golpe devastador. No solo se trató de una pérdida económica, fue la sensación de haber sido utilizado en un momento de vulnerabilidad. Y aunque aquel productor fue desenmascarado y apartado de su entorno, la herida permaneció. Décadas después, Roberto Carlos lo mencionaría como el primero de los 5 nombres imposibles de perdonar. La traición sentimental. El segundo nombre de la lista pertenece al ámbito íntimo y sentimental. A lo largo de su vida, Roberto Carlos tuvo varias parejas, pero hubo una en particular cuyo engaño lo marcó profundamente. Según confesó en entrevistas privadas que luego salieron a la luz, la mujer no solo lo traicionó con un amigo cercano, sino que además utilizó su relación para proyectar su propia carrera mediática. Para un hombre cuya música se alimentaba de sentimientos auténticos, amor,
ternura, fidelidad, esperanza. Descubrir que su pareja había jugado con esas emociones fue insoportable. El desengaño no solo lo llevó a encerrarse en sí mismo durante meses, sino que también inspiró varias de sus canciones más melancólicas. Roberto reconoció que la música fue su refugio, pero nunca llegó a cerrar del todo esa herida. Y aunque a lo largo de los años se reconcilió con otras exparejas, aquella mujer quedó marcada como alguien a quien nunca podría perdonar. Y validades en la música. El tercer nombre está ligado al mundo de la música. En los años 70 y 80, cuando Roberto Carlos ya era un ídolo continental, surgió una rivalidad feroz con otro cantante brasileño que lo acusaba públicamente de comercial y de haber traicionado las raíces auténticas de la música popular. Más allá de las diferencias artísticas, lo que realmente dolió a Roberto Carlos fue que este colega utilizara su vida privada como arma de ataque, burlándose de su discapacidad y lanzando comentarios crueles en entrevistas. Para un hombre orgulloso pero sensible, esas palabras fueron inaceptables. Aunque el paso del tiempo suavizó la enemistad en el ámbito profesional, Roberto Carlos nunca pudo borrar de su corazón aquel episodio de humillación pública. De hecho, en su confesión a los 84 años, dejó claro que aquel artista formaba parte de su lista negra personal. Las palabras hieren más que los golpes, declaró con voz firme. Conflictos familiares. El cuarto nombre es quizás el más doloroso, un miembro de su propia familia. Aunque Roberto Carlos siempre mantuvo una imagen pública de hombre reservado y hogareño, lo cierto es que en su entorno más íntimo hubo tensiones y enfrentamientos por herencias, propiedades y decisiones profesionales. En particular, un primo cercano lo traicionó al filtrar documentos y detalles financieros a la prensa sensacionalista, con el objetivo de desacreditarlo y obtener beneficios económicos. Para Roberto, acostumbrado a ser discreto y protector con su vida privada, aquella traición familiar fue como una puñalada en la espalda. Años después, cuando se le preguntó si alguna vez podría reconciliarse con él, su respuesta fue tajante. La sangre no basta para perdonar lo imperdonable. La sombra de la política. El quinto y último nombre pertenece al ámbito político. Durante la dictadura militar en Brasil, Roberto Carlos fue presionado en varias ocasiones para apoyar públicamente al régimen. Un político influyente de la época intentó manipularlo, condicionando sus contratos televisivos y sus giras internacionales. Roberto se negó a ser utilizado como instrumento de propaganda, pero esa negativa le costó años de censura y obstáculos en su carrera. A pesar de haber sobrevivido artísticamente a aquella etapa, nunca olvidó el intento de manipulación. Y aunque aquel político ya no está en el poder, Roberto Carlos aseguró que jamás podría perdonarlo. Una confesión catártica. Cuando Roberto Carlos pronunció los 5 nombres, no lo hizo con rabia descontrolada, sino con una mezcla de tristeza y liberación. Era como si finalmente se permitiera quitarse una máscara, mostrando al mundo que incluso los ídolos más queridos cargan con dolores íntimos. Su declaración generó un gran debate en Brasil y en toda América Latina. Algunos lo aplaudieron por su sinceridad, viéndolo como un acto de valentía. Otros lo criticaron, argumentando que un hombre de su estatura debería predicar el perdón y la reconciliación. Pero Roberto Carlos fue claro. Perdonar es divino, pero no todos merecen el perdón. Hay heridas que no cicatrizan, y nombrarlas es también un acto de justicia. Detrás de la imagen del hombre sereno que cantaba al amor y la esperanza, existe un ser humano marcado por experiencias dolorosas que aún lo acompañan en la vejez. La infancia traumática, las traiciones profesionales y sentimentales, los conflictos familiares y la presión política forman un mosaico complejo que explica por qué, a los 84 años, Roberto Carlos decidió hablar sin filtros. Nombrar a esas 5 personas no fue un gesto de rencor gratuito, sino un acto de memoria. Una forma de recordar que incluso las estrellas más brillantes son también vulnerables. Y que el perdón, aunque noble, no siempre es posible. La revelación de Roberto Carlos a sus 84 años no fue un gesto ligero, ni un comentario improvisado. Cuando nombró a esas 5 personas,
Cada palabra estuvo cargada de décadas de silencio, de recuerdos que permanecieron enterrados, de cicatrices que nunca dejaron de doler. En este capítulo profundizaremos en cada uno de esos nombres, en el trasfondo de las traiciones, en las consecuencias personales y profesionales, y en cómo marcaron la vida del cantante más querido de Brasil, el productor que se llevó más que dinero. En la memoria de Roberto Carlos, aquel productor musical ocupa el primer lugar en la lista de imperdonables. Era un hombre astuto, encantador en apariencia, que lo convenció de firmar contratos en los que las cláusulas estaban cuidadosamente diseñadas para beneficiarlo a él mismo y no al artista. Roberto, todavía joven, confiaba ciegamente en quienes decían querer ayudarlo a triunfar. No tenía la experiencia suficiente para detectar las trampas legales escondidas entre párrafos interminables. Mientras el público coreaba sus canciones y los discos se vendían como pan caliente, el dinero tomaba un rumbo distinto. Con el tiempo, Roberto descubrió que más del 40% de sus ganancias habían sido desviadas. Fue como si le hubiesen arrebatado no solo recursos materiales, sino también la inocencia de sus primeros pasos. Ese engaño dejó huellas profundas. Desde entonces, Roberto Carlos se volvió obsesivamente cuidadoso con sus contratos. Aprendió a leer cada cláusula, a preguntar, a no firmar nada sin asesoría confiable. También desarrolló cierta desconfianza hacia el mundo empresarial de la música. La herida no se limitó a lo económico. Lo que más dolió fue la sensación de haber sido utilizado por alguien que decía ser un amigo. Alguien que compartía el mismo autobús de gira, las mismas cenas improvisadas después de los conciertos, las mismas ilusiones. Roberto confesó que, en más de una ocasión, soñó con perdonar a aquel productor. Pero cada vez que miraba atrás y recordaba las noches de angustia, cuando no sabía si podría seguir pagando a su banda, la rabia regresaba. Por eso lo colocó en su lista eterna de imperdonables, la mujer que traicionó su corazón. La segunda figura es, para muchos, la más impactante. Roberto Carlos siempre fue un hombre reservado con su vida amorosa, aunque sus canciones dieran la impresión de que abría el alma en cada verso. Sin embargo, detrás de esa discreción había un motivo: el miedo a revivir el dolor de la mayor traición sentimental de su vida. La historia se remonta a los años 70. Roberto estaba en la cúspide de su fama. Miles de mujeres lo adoraban, pero él eligió a una mujer que parecía distinta, inteligente, refinada, capaz de acompañarlo en los viajes interminables y de comprender la presión de ser un ídolo. Durante un tiempo todo pareció perfecto. Ella se mostraba como la compañera ideal, lo animaba en los camerinos, lo abrazaba después de los conciertos. Sin embargo, Roberto descubrió lo impensable. Su pareja lo engañaba con uno de sus amigos más cercanos, alguien que formaba parte de su círculo íntimo. El golpe fue doble. Perdió a la mujer que amaba y al amigo en el que confiaba. Las consecuencias fueron devastadoras. Roberto se encerró en sí mismo, evitando a la prensa y a sus colegas. Pasó noches enteras componiendo canciones que hablaban de soledad, de desencanto y de promesas rotas. Su salud emocional se resintió al punto de que sus médicos lo alertaron sobre los riesgos de una depresión profunda. Muchos críticos señalan que de esa herida nacieron algunas de sus baladas más conmovedoras. El dolor, transformado en música, se convirtió en consuelo para millones de fans. Pero para él, la herida nunca cerró del todo. Cuando años después Roberto habló del tema, dejó claro que esa mujer y aquel amigo no merecían su perdón. El amor puede ser traicionado, pero la confianza, cuando se rompe, nunca vuelve a ser la misma, dijo con voz grave. El colega que lo humilló públicamente. En la música, las rivalidades son comunes, pero la que vivió Roberto Carlos con un colega brasileño de gran renombre pasó de ser una competencia artística a convertirse en un enfrentamiento personal. Este cantante, envidioso del éxito arrollador de Roberto, comenzó a atacarlo en entrevistas y programas de televisión. Al principio eran simples críticas sobre su estilo musical, que era demasiado comercial, que había abandonado las raíces del rock brasileño, que buscaba agradar a todo el mundo sin autenticidad. Pero con el tiempo, los ataques se volvieron crueles. En una ocasión,
El rival se burló públicamente de la discapacidad de Roberto, insinuando que ni siquiera podía bailar en el escenario. El comentario, difundido por los periódicos, causó una ola de indignación. Roberto, sin embargo, no respondió de inmediato. Se refugió en su silencio característico, en su capacidad de hablar a través de la música y no de los escándalos. Pero nunca olvidó aquella humillación, dirigida no solo a él, sino también a la memoria de aquel niño que perdió una pierna a los 6 años. Se convirtió en un dolor imposible de perdonar. Paradójicamente, esa herida también alimentó su fuerza. Cada vez que subía a un escenario y el público lo recibía con ovaciones, sentía que demostraba que su discapacidad nunca lo detuvo. Aún así, ese colega quedó marcado en su lista negra, el primo que vendió su intimidad. El cuarto nombre fue el que más conmocionó al público brasileño. Un primo cercano, alguien con quien Roberto había compartido la infancia en Cachoeiro de Itapemirim. Terminó traicionándolo de la manera más baja. En los años 90, la prensa sensacionalista brasileña estaba sedienta de escándalos. Los periodistas buscaban desesperadamente detalles íntimos de la vida del cantante más famoso del país. Y ese primo vio la oportunidad de obtener dinero fácil. Filtró documentos financieros, facturas privadas, incluso cartas personales, a cambio de grandes sumas de dinero. De la noche a la mañana, titulares que jamás deberían haber salido de la esfera familiar aparecieron en las portadas. Para Roberto Carlos fue un golpe brutal. Se sintió desnudo frente a un país que lo veneraba. Experimentó vergüenza y rabia al saber que la traición venía de su propia sangre. Decidió cortar toda relación con aquel primo, al punto de no volver a dirigirle la palabra nunca más. Cuando en su confesión incluyó ese nombre, lo hizo con lágrimas en los ojos. La familia, que debería ser un refugio, se había convertido en escenario de una de las traiciones más dolorosas de su vida. El político que intentó manipularlo. El quinto nombre pertenece a un capítulo oscuro de la historia de Brasil. La dictadura militar, 1964-1985. Durante aquellos años, el régimen intentó utilizar a las figuras más populares como herramientas de propaganda. Roberto Carlos, que ya era un ídolo masivo, fue presionado para pronunciar discursos favorables al gobierno. Un político en particular lo buscó con insistencia. Le prometía ventajas, contratos televisivos, facilidades para giras internacionales, siempre a cambio de su apoyo explícito. Roberto se negó una y otra vez. No quería ser la voz de un régimen que oprimía a su pueblo. Las consecuencias fueron inmediatas. Algunos de sus conciertos fueron cancelados. Varias de sus canciones fueron censuradas en la radio. Los medios oficiales comenzaron a minimizar su figura. A pesar de todo, Roberto resistió. Eligió la música por encima de la política, pero nunca olvidó el intento de manipulación. Para él, ese político representaba la corrupción, la mentira y la opresión. Y aunque el tiempo pasó y aquel hombre desapareció del escenario público, Roberto Carlos dejó claro que jamás podría perdonarlo. Reacciones del público y de la prensa. Cuando el cantante reveló los nombres de estas 5 personas, las reacciones fueron inmediatas. Los fans más fieles lo apoyaron, destacando su valentía al hablar de lo que muchos preferirían callar. La prensa sensacionalista buscó inmediatamente entrevistar a los aludidos, generando debates interminables en programas de televisión. Los psicólogos y analistas afirmaron que se trataba de un acto catártico, una forma de liberar emociones contenidas durante años. Algunos opinaban que Roberto debería predicar el perdón, como lo hacía en muchas de sus canciones. Pero él respondió con firmeza: cantar al amor no significa negar el dolor. Hay heridas que no merecen ser olvidadas. Nos permite comprender que cada nombre mencionado por Roberto Carlos no es una simple anécdota, sino un espejo de momentos cruciales de su vida. El engaño en sus inicios, la traición sentimental, la humillación pública, la puñalada familiar y la manipulación política. 5 heridas distintas que, sumadas, construyen el retrato de un hombre que aprendió a sobrevivir al dolor, a transformarlo en música, pero que nunca pudo borrarlo del todo.
Cuando un artista de la magnitud de Roberto Carlos decide romper el silencio y confesar, a los 84 años, que hay 5 personas a quienes jamás podrá perdonar, el hecho trasciende lo personal. No se trata únicamente de una revelación íntima. Se convierte en un fenómeno cultural, mediático y hasta filosófico. Brasil y América Latina, regiones donde el cantante es reverenciado como un ícono, vivieron con intensidad este episodio, analizándolo en noticieros, tertulias de televisión, columnas de opinión y redes sociales. Examina las múltiples capas del impacto. Cómo la confesión afectó su imagen pública, cómo repercutió en el imaginario colectivo brasileño y latinoamericano. ¿Qué debate social despertó sobre el perdón y la memoria? ¿Y cuál es el legado que deja un hombre que, tras haber cantado al amor toda su vida, eligió no olvidar ciertas heridas? La reacción inmediata: sorpresa y respeto. Cuando Roberto Carlos enumeró los 5 nombres, el primer sentimiento que recorrió a sus seguidores fue la sorpresa. El rey, acostumbrado a transmitir serenidad y dulzura en sus canciones, mostraba ahora un costado duro, implacable. Muchos se preguntaron si era necesario exponer públicamente esos resentimientos, pero la mayoría coincidió en que la confesión generaba respeto. A los 84 años, el cantante no necesitaba publicidad ni titulares para mantenerse vigente. Sus conciertos seguían llenando estadios, sus discos continuaban vendiéndose, y su figura ya estaba consagrada. Por eso, se interpretó más como un acto de autenticidad que como una maniobra mediática. Los fans escribieron mensajes conmovedores en las redes. Roberto, gracias por mostrarnos que también eres humano y que sufres como nosotros. Tus canciones hablan de amor, pero tu verdad nos recuerda que el dolor también es parte de la vida. El debate sobre el perdón. En los programas de opinión, sacerdotes, psicólogos y filósofos fueron invitados para analizar sus palabras. Algunos defendieron la idea de que el perdón es esencial para liberar el alma del rencor. Otros, en cambio, señalaron que reconocer la imposibilidad de perdonar también es un acto de honestidad y de dignidad personal. Roberto Carlos, fiel a su estilo, no se dejó arrastrar por las polémicas. Su frase fue clara y definitiva. No se trata de rencor, se trata de memoria. Algunas cosas no se borran porque forman parte de lo que soy, y nombrarlas es también un acto de justicia. Con esas palabras, el cantante no solo justificó su postura, sino que también abrió un espacio de reflexión social. ¿Es posible vivir plenamente sin perdonar? ¿O hay casos en los que el perdón es una traición a uno mismo? El efecto en su imagen pública. Durante décadas, Roberto Carlos cultivó la imagen de un hombre romántico, casi angelical, dedicado a cantar al amor, la ternura y la esperanza. Su música fue banda sonora de bodas, aniversarios y momentos familiares. Por eso, su confesión de resentimientos inquebrantables generó un cambio en la percepción pública. Lejos de debilitar su figura, la fortaleció. El público lo vio más humano, más real. Ya no era solo el ídolo inalcanzable de voz suave, sino un hombre de carne y hueso, con dolores y recuerdos oscuros. Varios críticos musicales destacaron que, en cierto modo, esta confesión cerraba un círculo. Sus canciones hablaban del amor, pero también del desamor. Sus letras exaltaban la fe, pero también el dolor de la pérdida. Y ahora, él mismo demostraba que detrás del mito había heridas que ni la fama ni el tiempo habían podido borrar. Resonancia cultural en Brasil y América Latina. En Brasil, la noticia ocupó titulares durante semanas. En Argentina, Chile, México y otros países de habla hispana, donde Roberto Carlos también es adorado, la repercusión fue enorme. En radios y programas televisivos se organizaban especiales dedicados a analizar cada uno de los nombres mencionados. Los jóvenes, muchos de ellos nietos de los primeros fans del cantante, descubrieron un nuevo ángulo de su ídolo, el de la vulnerabilidad. Y los mayores se identificaron con su mensaje, recordando sus propias heridas y traiciones. La confesión se convirtió en un espejo colectivo. En cafés, plazas y redes sociales, la gente debatía: ¿a quién no podrías perdonar nunca?
Es mejor callar o decirlo en voz alta como hizo Roberto. En cierto modo, el cantante logró lo que siempre había hecho con su música: unir a millones de personas en torno a emociones comunes, esta vez no con una melodía, sino con una verdad desnuda. El componente psicológico. Psicólogos y especialistas en salud mental interpretaron la confesión como un acto catártico. A los 84 años, Roberto Carlos habría sentido la necesidad de liberarse de un peso acumulado, de darle nombre al dolor para poder mirarlo de frente. Según los expertos, nombrar las heridas ayuda a reconocerlas y a no permitir que sigan ejerciendo un poder silencioso. No perdonar no significa vivir amargado, sino aceptar que hay cosas que no merecen reconciliación. En la vejez, la memoria adquiere un valor central, y rescatar episodios dolorosos puede ser parte de un balance vital. Roberto, sin proponérselo, abrió un debate sobre la salud emocional de los adultos mayores, un tema pocas veces abordado en la cultura popular. Un mensaje a las nuevas generaciones. Algunos analistas sugirieron que la confesión también podía interpretarse como un mensaje a los más jóvenes. En una época en la que la cultura del todo se perdona y del pasar página domina el discurso mediático, Roberto Carlos ofrecía un contrapeso: la idea de que el perdón no es obligatorio, que uno tiene derecho a guardar memoria de lo que le hizo daño. Para las nuevas generaciones, acostumbradas a la fugacidad de las redes sociales y al olvido rápido, su postura sonó radical, casi contracultural, y, sin embargo, muchos la encontraron refrescante. Un recordatorio de que la vida real no siempre es fácil de resetear. El legado de un hombre complejo. La confesión de los 5 imperdonables no disminuye el legado de Roberto Carlos. Al contrario, lo engrandece, porque lo muestra completo, con luces y sombras. Su música seguirá siendo símbolo de amor y esperanza, pero ahora también de resiliencia y memoria. Su historia personal se convierte en una lección. Incluso los ídolos más grandes cargan con dolores íntimos, y la verdadera fortaleza está en reconocerlos. En las universidades y en los cursos de historia cultural de Brasil, su confesión comenzó a estudiarse no solo como un episodio de farándula, sino como un documento social, una ventana al alma de un país que también arrastra sus propias heridas: dictaduras, traiciones políticas, desigualdades y pérdidas colectivas. Reflexión final del libro. En la vejez, cuando la vida se acerca a su ocaso, muchos eligen callar y llevarse sus secretos a la tumba. Roberto Carlos, en cambio, eligió hablar. Nombrar a 5 personas a las que jamás perdonará fue su manera de decirle al mundo que el perdón no siempre es posible, que la memoria también es un acto de justicia y que el amor, aunque poderoso, no lo cura todo. Al hacerlo, dejó a sus seguidores una última enseñanza: ser fiel a uno mismo, incluso en el dolor, es la forma más auténtica de vivir. Y así, el rey de la música latina no solo nos regaló canciones inmortales, sino también una lección de vida que seguirá resonando mucho después de que su voz se apague.